Biblia y vamos al primer capítulo de Juan. Y este versículo, estos 3 versículos, me estaba hablando mucho el Padre. Dice: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hasta aquí, ¿cuántos han leído esto? Yo creo que la mayoría, ¿no? Pero lo fuerte es que aquí me habla dónde estuvo Jesús antes. Es como para los que estudiaron inglés el verbo to be, ser y estar, porque dice era y estaba. Y voy a arrancar porque esto no lo había visto, aunque había leído muchas veces Juan. Me impactó mucho ese verbo que estaba y era. Y después dice: el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue hecho sin Él. Hasta aquí creo que es un versículo que todos hemos leído, amén. Pero lo que me llamó mucho la atención es el tercer versículo. El primero lo vamos a dejar porque con eso voy a culminar al final, vamos a regresar ahí. Pero dice: todas las cosas creó por medio de Él y nadie fue creado sin Él. Entonces yo me imagino al Padre cuando iba a crearte. Me imagino al Padre creando el universo, creando el mundo, creando a todas las criaturas. Pero el Padre le dice a Jesús, o sea, el Padre crea todo a través de Jesús. Me mostraba el Espíritu que Jesús es el que ejecuta. Amén. Jesús aquí me pone en un nivel de que estuvo con el Padre, porque Jesús comienza a ejecutar. Nada fue creado sin Él y todo fue creado a través de Él. Entonces, qué tremendo entender que aquí Jesús está manifestando al ejecutar. Entonces yo me imaginaba y el Padre me llevaba a ver como que Él era el que decía: hagamos esto, hagamos lo otro, pero Jesús, siendo el verbo, es el que terminaba ejecutando la orden del Padre. Entonces Jesús es su Hijo fiel. Jesús vino para darnos vida y darnos en abundancia, y eso vamos a estar viendo un poco más adelante. Siguiente, por favor. Dice: pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ok? Tremendo. No había leído esto tan profundo, porque dice la primera condición para poder ser un hijo de Dios, ¿cuál es? Es creer. Dice creer. ¿Sabes algo? Pero muchas veces nosotros no podemos creerle a Jesús porque le creemos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros pensamientos y a nuestras limitaciones. Entonces el Espíritu me mostraba y me decía: muchos piensan que me conocen, pero no me han conocido. Muchos creen que creen en mí, pero están limitados, encarcelados por sus pensamientos, por su pasado, por lo que les sucedió, por tantas cosas que nosotros venimos desde el nacimiento, ¿no? Entonces, la primera cosa para poder ser un hijo de Dios es creer. ¿Ok? Otra de las cosas es que aquí, para poder ser un hijo, necesitamos entender cómo es el Padre. ¿Y cómo es el Padre? Dice que Él hace brillar y hace salir el sol para buenos y para malos. ¿La lluvia para quién es? Para buenos y para malos. Si nosotros nos queremos considerar hijos de Dios, me decía el Espíritu, debemos comenzar a amar. El verbo amar, porque el Padre ama y da a buenos y a malos, pero nosotros a veces solamente amamos a quienes nos aman. Y me decía el Padre: dile a mi pueblo que si se quiere parecer a mí, tiene que comenzar a amar incluso a sus enemigos. Si se quieren parecer a mí, tienen que comenzar a dar amor a buenos y a malos. Si quieres recibirme a mí, decía el Padre, tienes que comenzar
amar, a reflejar mi gloria en el pueblo de Dios, necesitas comenzar a recibir y a demostrar la gloria del Padre en tu vida. Y entonces, por cosas de la vida, también estaba leyendo y me pareció una historia interesante que a veces nos pasa a nosotros. Dice que un hombre compró un crucero, se compró un viaje en crucero con los últimos ahorros que tenía. Dice que era el sueño irse de crucero. Iba al crucero, pero no tenía más dinero. Entonces, como no tenía más dinero, dice que llevó en una maleta galletas y mermelada para estar comiendo en el crucero, porque no tenía para comer más. Y él estuvo 5 días en el crucero y el último día dice: ahora sí, voy a salir, quiero comer y no me importa si me echan del crucero. Yo voy a ir a pedir, no tengo con qué pagar, así que les voy a decir que si es que tengo que pagar, me pueden echar a la borda, puedo lavar, puedo hacer lo que ellos quieran, pero yo quiero comer esas delicias que hay en el crucero. Y dice que el último día va, se sienta y pide lo mejor. Y cuando pide lo mejor y termina de comer, estaba esperando que el mesero le llegue y le diga: ¿cuánto es, no? Y el mesero le dice, el señor le dice: ¿cuánto es? Y el mesero le dice: déjeme ver su ticket con el que abordó. Y le dice: no, en el crucero estaba todo incluido. Estaba todo incluido. Y nosotros, como hijos de Dios, a veces, como decía, porque no conocemos a veces el amor de Jesús, no podemos vivir en plenitud. Pero yo te voy a hacer esta pregunta, que tal vez no te la has hecho, o tal vez algunos sí. Pero ¿sabes una forma de sentir el amor del Padre? Una forma de sentir al Espíritu Santo dentro de ti. Es que tú te preguntes: ¿cómo me sentiría si soy un hijo de Dios? ¿Cómo me sentiría si soy una hija de Dios? ¿Cómo vivirías? ¿Vivirías tal vez con limitaciones? ¿Vivirías, te parecerías al Señor que fue al crucero? ¿O tal vez estarías teniéndolo todo? ¿Cómo vivirías? Yo pienso que todos viviríamos mejor, porque entenderíamos que nuestro Padre es el creador de absolutamente todo. ¿Sí? Nos sentiríamos bien, nos sentiríamos poderosos, nos sentiríamos siempre listos para poder hacer la buena obra de Dios. ¿Cuántas veces quieres ayudar a alguien más, pero te detienes porque sientes que tal vez no eres capaz de hacer algo? ¿Cuántas veces no pedimos perdón porque creemos que, o sentimos que el orgullo nos está atrapando, nos gana el orgullo? Pero si somos hijos de Dios, no solamente la condición es que podamos tener todo y sentirnos empoderados. También ser hijo de Dios es tener la capacidad de amar como tu Padre amó. Amén. Y bueno, entonces, ¿qué significa creer y recibirlo? Porque aquí nos está hablando la Escritura que tenemos que ser intencionales. Tenemos que creer y tenemos que recibirlo. Porque si es que nosotros no somos intencionales, no va a poder suceder el milagro en nuestra vida. Entonces, una cosa es creer, ok, vamos a comenzar, tenemos que ser escriturales, como dicen por ahí. Es decir, tenemos que comenzar a leer la palabra para poder entender sus promesas. Tenemos que entender lo que Él quiere para nosotros, para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere en nuestra vida. Hay que ser intencional y recibirlo. Yo nunca me había puesto a pensar cómo es recibir a Jesús. Entonces, por ahí está los amados que reciben. Doctor, ¿cómo usted recibe a las personas que vienen? Alegría. Con alegría. ¿Y qué les dices? Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces,
nosotros para poder recibir a Jesús, nosotros tenemos que abrir nuestros brazos a Jesús. ¿Cuántos hemos dicho: Jesús, quiero recibirte en mi vida? ¿Cuántos hemos dicho: pero hoy te hago la invitación a que abras tu corazón, que abras tus manos, le digas: Jesús, te recibo en mi vida. Jesús, ven a mí. Jesús, habita en mí. Jesús, glorifícate a través de mí. Jesús, haz la buena obra a través de mí. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que vas a comenzar a recibir a Jesús en tu vida, que Jesús va a comenzar a obrar en tu corazón, que Jesús va a comenzar a entrar a tu vida. ¿Sabes por qué? Nunca pensé que iba a hacer esta conexión, pero ayer mientras estuve orando y pidiéndole la palabra al Padre, me decía: es importante que recibamos a Jesús, porque si no recibimos a Jesús, viene el enemigo. No hay una historia, no hay un versículo donde dice que el ladrón se mete. Tremendo. O tú, y me incluyo aquí, recibimos a Jesús, o nuestra casa está vacía para que el ladrón entre. Entonces esa relación me hacía ver, decía: es necesario que sean intencionales con la palabra, es necesario que hagan lo que dice la palabra. Dice creer y recibir, porque cuando crees y recibes, tu casa, tu familia, tus finanzas, todos van a estar llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero tú tienes que ser intencional y creer y recibir. Amén. Entonces tenemos que recibir a Jesús si queremos que no entre el ladrón. ¿Y qué pasó después cuando Jesús hace su primer milagro? ¿Se acuerdan cuál es el primer milagro que hace Jesús como ministerio? Fueron las bodas de Caná. Dice la Escritura que entraron, que fueron invitados Jesús y sus discípulos. Ahí hay un remita, pero no me voy a enfocar ahí, porque donde Jesús está, nosotros estamos. Porque a Jesús le invitaron, ¿y quiénes fueron detrás con él? Los discípulos. Ahí hay un rema, pero no voy a profundizar en eso hoy. ¿Sabes lo que me llamaba la atención? Que ya habíamos aprendido que Jesús venía a través de una familia, siendo Dios y siendo el creador de todo y el que estuvo antes y estuvo siempre con el Padre. Él vino a través de una familia. Pero me mostraba también que Jesús entró por invitación ¿de quién? Entró a las bodas de Caná por invitación del novio y de la novia. Ellos le invitaron, si no Jesús no hubiera ido. ¿Sí o no? Entonces dice que le invitaron a Jesús y le invitaron a sus discípulos y él entró. Y Jesús me decía: es necesario que me invites, es necesario que te despiertes y me recibas. Es necesario que estés tú conectado, que me recibas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, si no entraba a esa boda, no hacía el primer milagro. Y esa familia no era bendecida si Jesús no entraba. Entonces, ¿quieres ver milagros en tu vida? Primero, invítale a Jesús. Dile: ven Jesús, ven Jesús, yo quiero que estés aquí. Ven Jesús, te invito a mi familia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hizo su primer milagro en un matrimonio. Es decir, que Jesús bendice la familia. Jesús bendice el matrimonio. Por eso hizo su primer milagro a través de una boda, cuando dos personas se estaban uniendo. Por eso los jóvenes piden al Padre que les dé una esposa. ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí? Reciban una esposa. Miren, tienen que hacer como mi esposa. Ella estuvo orando, ayunando un año. Y el Padre le llevó ya a su esposa. Así que tienen que tener fe, tienen que tener fe. Y sí,
testimonio les puedo contar que el Padre nos encontró sirviendo. Ella estaba sirviendo y yo estaba sirviendo, no éramos amigos. Pero a los dos nos puso en el corazón que comencemos a servir. Y después el Padre comenzó a glorificarse en nuestras vidas. Entonces, quieres un siguiente nivel. No solo creas y lo recibas, sino también comienza a servirlo. Comienza a servir al Padre. Después dice, siguiente por favor. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Qué tremendo versículo, ¿ah? Qué tremendo versículo, porque aquí nos está diciendo que primero Dios nos elige, después nos llama, nos acercamos a Él, y una vez que nos llamó, nos puso en la relación correcta con Él. ¿Sabes qué? La posición correcta con el Padre, la posición correcta con Jesús, es que tú tomes la identidad de hijo. Por eso esta prédica es la genética del hijo. Si tú no tienes la posición correcta, si tú no sabes quién eres, si tú no tienes la identidad para saber quién es el Padre, quién es el que te creó, no vas a poder después, como dice ahí, recibir su gloria. Entonces, en la palabra hay que ser intencionales. Pídele al Padre. Yo le pido hoy al Padre, en el nombre de Jesús, que te ubique en la posición correcta donde Él quiere que tú estés, que te dé el trabajo correcto, que te dé la persona correcta, que te dé el negocio correcto, que te dé el milagro correcto, incluso para que tú puedas vivir la gloria de Jesús en tu vida. Ok, siguiente por favor, ya vamos terminando, ahí me avisan cuando falte 10 minutos. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Qué tremendo versículo, porque cuando yo leí, y tienen que subrayar, vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Qué tremendo cuando tú ves ese verbo de amor, de amar y vivir en nosotros. Inagotable. Sabes, nuestra mente a veces no puede concebir lo que es inagotable, porque nosotros amamos por condición. Así es. Hago esto para recibir esto, o actúo de tal forma para alcanzar algo. Pero Jesús nos enseña ahí que su amor es inagotable. Un hombre, cuando le dan más poder, ¿cómo funciona? ¿Cómo reacciona? Con más poder. Cambia, se le sube el ego, ¿no es cierto? Pero Jesús, regresando al primer versículo, que estaba y era con Dios, se hizo hombre y nos dio una lección de amor. ¿Qué más amor y fidelidad inagotable de ir hasta el último minuto, hasta el último instante, y derramar hasta la última gota de sangre por ti? ¿Qué más amor inagotable? El Padre lo mandó para su pueblo, para los judíos, y Jesús regresó con nosotros como su pueblo y como sus hijos. ¿Qué más? Esa fidelidad de Jesús para con el Padre. Jesús mostraba al Padre. Las Escrituras dicen que Jesús vino a mostrar la gloria del Padre, a mostrarnos su reino, y en las Escrituras están. Hemos visto su gloria. Y también, cuando nosotros estamos intentando descubrir cómo es eso de amor inagotable, pues no lo entendemos. No entendemos ese amor inagotable, pero ¿sabes que Jesús me decía? No lo tienes que entender, solo lo tienes que recibir. No lo tienes que entender,
Solo tienes que sentir el amor inagotable. Y en la Biblia hay un montón de historias donde Jesús no solamente muestra su amor inagotable, sino también su fidelidad. Los hombres y las mujeres a veces estamos condicionados y no podemos entender lo que es fidelidad, porque tal vez alguien nos fue infiel, tal vez un amor no fue correspondido, tal vez alguien nos hizo daño. Y esa palabra fidelidad a veces queda muy grande para nuestra concepción, porque al hombre le cuesta ser fiel. Pero Jesús, a través de la Biblia, nos venía mostrando que Él siempre fue fiel. Cuando estás en el horno de fuego, por ejemplo, dice que estaban tres amigos, los tres amigos de Daniel, que no se quisieron arrodillar ante un ídolo. No se quisieron arrodillar, y Nabucodonosor les dijo: si no se arrodillan, entonces van a entrar a un horno de fuego. Y ellos dijeron que no se iban a arrodillar y que el Padre los iba a guardar, y que si aún no los guardara, igual iban a entrar en el horno de fuego. Estaban dispuestos a morir. Y Nabucodonosor les dice: vamos a ver si el Dios al que tú sirves te salva de esta. Y muchas veces nos cuesta entender la fidelidad de Jesús. Nos cuesta ver y sentir esa fidelidad cuando estamos en el horno. Cuando están los problemas en tu vida, te va a costar, sí, es normal, te va a costar pensar que Jesús tiene amor inagotable. Te va a costar pensar que Jesús es fiel. Pero la Escritura dice que cuando ellos entraron, apareció un cuarto hombre que cuidó de ellos. Los cuidó y estuvo trabajando en protegerlos. Tanto así que salieron del horno y no tenían ni una sola quemadura. Entonces, ellos son un ejemplo perfecto de lo que significa creer que Jesús es fiel. Ellos son el testimonio de creer que cuando estás aún en un lugar difícil, que cuando estás atravesando tal vez un infierno, Jesús va a estar ahí. Yo declaro, tienes que recibir esta palabra. Yo declaro que así estés pasando problemas, que así estés con momentos difíciles, Jesús te va a estar guardando, Jesús va a estar mostrando su fidelidad en ti. Recibe esa palabra, porque Jesús va a estar cuidando de ti y va a mostrar su fidelidad en todos los aspectos y áreas de tu vida. ¿Ves? Y siguiente, por favor. Yo creo que le queda poco tiempo. Ok, y de ahí viene el siguiente versículo, que tiene una promesa. De su abundancia todos hemos recibido una bendición y merecida tras otra. Ojo que estoy leyendo Juan, solamente estoy desarrollando el primer capítulo de Juan. Pero ahí dice que primero lo crees, después lo recibes. Y bueno, antes de tocar este punto, también había un punto que era importante. Dice, les dio derecho. Puedes regresar, ven a Juan, al anterior versículo de Juan, al que es Juan 1:14, 2 versículos antes. Perdón, antes de Juan 1:12. Gracias. Aquí me llamaba esto la atención muchísimo, porque dice que nos da el derecho. O sea, no es que somos inmediatamente recibimos y creemos. No es que ya somos, nos da el derecho. ¿Qué significa tener un derecho? Puedes tener derecho a la libertad si es que te encarcelan, por ejemplo. Puedes tener derecho a defenderte. Si tienes una herencia, tienes el derecho de recibir esa herencia. Pero aquí me mostraba el Espíritu y decía, por eso decía, tenemos que ser intencionales para poder ser hijos de Dios y poder ver
y manifestar su gloria, necesitamos hacer algo. Necesitamos, porque aquí ya Jesús nos está dando el derecho de poder ser hijos. Entonces, para poder alcanzar eso, es importante que entendamos que tenemos el derecho de ser hijos. Sin embargo, si vamos a necesitar comenzar a creerlo, vamos a necesitar recibirlo, ¿sí? Y es importante eso, que entendamos que ya tienes el derecho. Ahora, ¿quién va a tomar eso? ¿Quién va a tomar el derecho y convertirse y hacerse un hijo de Dios después de que entiende la Escritura? ¿Amén? Entonces, ahora sí continuemos, porque ese era un punto que me estaba olvidando. Ok, y una vez que somos hechos hijos, tenemos de su abundancia. Tenemos la oportunidad de recibir una bendición inmerecida tras otra. Porque ¿quién puede decir que uno es bueno? Como decía Jesús, ¿quién puede decir que es bueno? Bueno, solo el Padre. Pero ya cuando tú eres hijo, ¿sabes? Puedes comenzar a recibir esas bendiciones inmerecidas. A veces nosotros creemos que por lo que hacemos tenemos derecho a tener una bendición. No. Ahí dice que si es que somos hijos de Dios, tenemos primero el derecho de ser hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, estudiamos la palabra, porque ahí dice que nacemos primero, no por un nacimiento de hombre, por iniciativa de pasión, sino que tenemos un nacimiento espiritual que viene de Dios. Y cuando naces espiritualmente, te conviertes en un hijo de Dios. Y cuando te conviertes en un hijo de Dios, comienzas a recibir bendición tras bendición. Así no lo merezcas, vas a comenzar a recibir por solamente ser un hijo y una hija de Dios. Vas a recibir bendiciones, vas a recibir por ser hijos. Por eso necesitamos entender lo que es ser hijo. Siguiente, por favor. Dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y aquí había el misterio. Yo voy a concluir tu punto, Gesa, que hablaste ayer. O sea, mejor dicho, agregarlo, porque es interesante. Tú tocaste un versículo que se hizo todo a través del Padre. Tocaste Marcos. Y nosotros aquí hemos estado, eso que no le dije a Gesa que iba a predicar, pero estuvimos ahí medio unidos en el Espíritu. Y esto es interesante porque aquí está el Padre. ¿Y qué decía en Primera de Juan? Decía, todo se hizo a través de Él y nada fue creado sin Él. Entonces el Padre da la orden, Jesús ejecuta y se manifiesta todo. Se manifiesta la materia, te crearon a ti, me crearon a mí y todo eso. Pero aquí había un misterio. Y decía, claro, ¿por qué Jesús dice que todo lo que pidan en mi nombre será hecho? ¿Sabes por qué? Porque si esta era la dirección en que fue creado todo, nosotros para poder llegar al Padre y alcanzarlo todo, necesitamos al que lo creó todo, al que fue hecho, al que estuvo con Él, al que estaba con Él, el que fue en el inicio de la creación. Entonces, como hijos de Dios, tenemos poder creativo en el nombre de Jesús. Tenemos poder creativo en el nombre de Jesús. Tenemos poder en el nombre de Jesús. Pero es por esto, por la relación. Porque el Padre lo hizo y después Jesús lo materializó. Nosotros queremos alcanzar al Padre. ¿Quieres hacer una oración al Padre? Pues ahí está la razón por qué Jesús dijo, pidan en mi nombre y todo lo que quieran les será hecho. Y Jesús dice, harán obras mayores. Es momento, este año, enero, es momento de comenzar a recibir a Jesús, a creer en Jesús, conocer el poder de Jesús
y comenzar a hacer que Jesús se manifieste en tu vida. Este enero yo declaro que va a ser el inicio de una nueva vida donde recibimos a Jesús. Este enero va a ser un inicio donde vas a comenzar a ver los milagros de Jesús en tu vida. Este enero es el tiempo en que tienes que entender que eres un hijo y eres una hija de Dios. Amén.